Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, Campeonato de Estados Unidos Femenino, y nos centramos nuevamente en Carissa Shipp, ganadora de este campeonato, maestra internacional, y se enfrentaba con las piezas blancas segunda ronda contra la jugadora Tatef Abrahamayan. Siendo gran maestra femenina, Carissa Shipp, como decimos, maestra internacional. Y en la descripción del vídeo os dejo las tres partidas que he subido anteriormente de Carissa Shipp, la octava, novena y décima ronda. Y esta partida a mí me ha encantado, ya que hay un ataque que quizás no se ve venir hasta un punto en el que de alguna manera se abre la posición, y vamos a ver que es muy contundente. Ya en el tablero E4 por parte de Carissa, a lo que Tatef responde con E6, defensa francesa, D4, D5, atacando al peón de E4, y hay varias opciones: llevar el caballo a C3, D2, siempre defendiendo pues el ataque por parte de las piezas negras, aunque aquí se entra en la variante del avance con E5, C5, golpeando en la base de la estructura de peones centrales y avanzada. Tras estos movimientos, C3 para defenderlo, caballo C6, todo muy estándar, caballo F3 defendiéndolo una vez más, y tras jugar dama B6 con nuevo ataque y más presión en la posición, pues aquí una jugada como alfil E3 no es posible para defender dicho peón, ya que las piezas negras podrían atacar el peón de B2. Por lo tanto, aquí Carissa Shipp juega alfil D3. Como vemos, la dama deja de defender ya el punto de D4, y esto lo aprovecha Tatef y juega C por D4. Tras estos movimientos se decide enrocar en corto, y aquí, si las piezas blancas recapturan, pues como vemos hay doble ataque por parte de las piezas negras en el peón de D4, solo defendido por el caballo de F3, pero en caso de capturarlo o ganar un peón podrían perder fácilmente la partida. Caballo por D4 podría seguir caballo por, y tras dama por D4, alfil B5 con jaque. Las negras tienen que atender al jaque, y como vemos en la próxima jugada pues está cayendo la dama y con ello la partida. No obstante, aquí Carissa decide enrocar en corto y la partida continúa con alfil D7. Quizás aquí, si las piezas negras aprovechan para capturar en C3, caballo por C3, por seguir una línea, y el problema es que también va a suceder en la partida, es como desarrollar buscando el enroque, ¿no? Quizás en corto, veremos también un poquito más adelante que en largo pues va a ser bastante complicado. El caballo no puede venir a F6, caballo G, E7, y tras estas jugadas alfil E3. Como vemos, la dama podría atacar en B2, también quizás podríamos pensar en jugar un D4 con doble ataque a piezas menores, pero aquí tras estos movimientos, caballo por D4, caballo por, alfil por, y tras dama por D4, nuevamente las piezas blancas podrían hacer la misma trampa que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, volviendo a la misma línea y tras caballo por D4, aquí se podría jugar alfil por D4 y dama por B2. El tema es que tras torre B1 las blancas tienen un ataque muy fuerte. De momento la dama se puede retirar, quizás a A3, caballo B5, ahora se está tocando el punto de C7 para dar un doble y ganar la torre de A8, y si dama 5 defendiendo en la posición, pues el caballo puede venir a D6. Da un jaque al rey, pierde el privilegio del enroque, y tras rey D7 se puede jugar alfil B5 con jaque. Tras estos movimientos y caballo C6 bloqueando dicho jaque, la línea podría continuar simplemente con alfil E3, y como vemos puede haber una descubierta en cualquier momento. El caballo está clavado por el alfil de B5 y las piezas blancas están con muchísima ventaja en la posición, por lo que podría ser un problema capturar el peón de C3, y tras estas jugadas Tatef juega alfil D7 desarrollando. Como vemos, está pendiente desarrollar el flanco de rey donde supuestamente puede venir el enroque, y la partida continúa con torre E1, una jugada en la que se activa la torre en una columna todavía muy cerrada, y caballo G E7. Vemos rápidamente, como decíamos, si enroque en largo, ahora son las piezas blancas las que capturan en D4, y si caballo por D4, dama por D4, no existe ningún tipo de descubierta, la dama no se va a perder, y aquí podría continuar la línea incluso con alfil E3. Te dejas, o las blancas están dejando el peón de B2, caballo D2 para proteger la torre de A1, y como vemos también en esta posición hay bastante ataque
sobre el rey negro y prácticamente están todas las piezas pues sin desarrollar, ¿no? A falta de la dama, que de alguna manera tampoco está en la mejor de las posiciones, por lo tanto el enroque en largo podría ser problemático. De ahí quizás que jugase Tatev caballo G, E7 y la partida continúa con H4 lanzando un ataque y vamos a ver H5 incluso en la posición. De momento Tatev juega A6, Carissa juega H5 ganando más espacio y además controlando la casilla de G6 que como vemos el caballo se tendría que retirar para que se pueda mover el alfil de casillas negras. No obstante, de momento se juega H6 y tras estos movimientos pues entramos en una nueva partida. Las piezas negras, como decimos, pues están muy pasivas, ambos alfiles no tienen movimientos, tampoco a ver qué se hace con este caballo de E7 que no puede venir al menos a G6, quizás a F5. Y como vemos, pues la dama también pues estaba un pelín atacada y a diferencia de las piezas blancas que tienen a su rey enrocado, es verdad que tienen varias piezas todavía sin desarrollar en el flanco de dama, pero de alguna manera pues ya tienen abiertas pues las diagonales en caso de los alfiles. Tras estos movimientos la partida continúa con nueva jugada de desarrollo, dama E2 y F5. Una jugada de alguna manera de doble filo, si las blancas no capturan al paso, que esto pasa en la partida, pues solidificaría en un centro, de alguna manera pues este peón queda un poquito ahí atascado, aunque es verdad que con casillas interesantes, ¿no? Protegiendo, ¿no? O atacando. Tras esta jugada, no obstante, viene esta captura al paso que decimos y tras G por F6 queda estropeada la estructura de peones en el flanco de rey, pero esto también lo van a aprovechar las piezas negras. Cuando torre G8 se empieza a molestar el punto de G2, columna semiabierta, pero por otro lado quizás alfil G6 en algún momento pues podría ser interesante. También se está tocando el punto de H6, de momento defendido por alfil y torre, pero vamos a ver cómo continúa la partida. Aquí vienen varios cambios, C por D4, caballo por D4 y tras dama por D4. Ahora sí, como vimos en la línea anterior, esto pasa en la partida, se juega incluso alfil E3. Se entrega el peón de B2, aquí Tatev decide no capturarlo y tras estos movimientos está atacada la dama. Jugadas quizás buenas podrían ser llevar la dama a B4 a H4, pero se trae a E5. La partida continúa con caballo D2, como vemos sigue sin defenderse el peón de B2, torre G8 tomando protagonismo la torre y tras F4 atacando a la dama, esta se retira a D6. Aquí si las piezas negras capturan en B2, el tema es que las blancas pueden incluso regalar otro peón. Torre B1 atacando a la dama. Tras estos movimientos la torre blanca ya está en la séptima fila y aquí tras jugar por ejemplo torre C8 activando la torre y ocupando la otra columna abierta, la línea podría continuar con alfil D4. Pues por ejemplo está tocando en F6, si dama A4, caballo B3 defendido por la torre y el tema es que este caballo tiene la intención de llegar a C5 y tocar el alfil de casillas blancas dos veces junto con la torre y también a la dama y las piezas blancas pues nuevamente cuentan con un ataque bastante serio en la posición. Todo esto no ocurre ya que aquí Tatev decide no capturar este peón siempre envenenado como hemos visto en las líneas anteriores y tras dama D6 pues la partida continúa con dama F2, torre C8, ocupando la columna abierta, ahora sí en la partida, y torre a D1. De momento no hay un ataque que se pueda ver así a simple vista, pero rápidamente se va a abrir la posición. La partida continúa con alfil C6 y el tema es que aquí, por lo que va a venir a continuación, sería mejor haber jugado F5. Como vemos, las piezas negras forman un bloqueo y como digo, por lo que va a venir a continuación. El tema es que se juega alfil C6 y Tatev aquí también tiene su intención, ya que en caso de mover el peón a D4 en algún momento tocaría el alfil de casillas negras y sí que este alfil junto con la torre pues están tocando en G2. De alguna manera Carissa ignora o sigue con su plan y vamos a ver cómo rápidamente en pocas jugadas tiene un ataque brutal. Alfil H7, una jugada muy buena en la que está tocando una torre que
ganando un tiempo, y esta torre al retirarse es verdad que sigue atacando al alfil de h7. Ella prosigue con su plan. Caballo e4, la torre de d1 pues ya toma bastante fuerza, el peón de d5 está clavado y como vemos está atacando a la dama y también al peón de f6 que está sin defender. Por lo tanto, Tatev decide retirar la dama c7, ya caballo f6 con jaque, ganando el peón, también defendiendo el alfil de h7 y teniendo una posición privilegiada, pues prácticamente sería definitivo. No obstante, aquí Carissa, teniendo no solo una pieza, sino dos piezas atacadas, sigue de una manera romántica, al menos es lo que pienso yo, y juega alfil b6. Ataca a una dama que prácticamente no tiene casillas donde esconderse, quizás esta de d7 y d8. Si viene a d7, el problema es que caballo por f6 da un jaque, gana la dama en la próxima jugada, y si esta dama negra se retira a b8, caballo por f6 nuevamente con jaque única, ya que el rey y el caballo, el alfil y el caballo cubren estas casillas, rey f7 y f5. En caso de capturar por parte de las negras en f6, f por e5 con jaque, y prácticamente pues ya hay temas de mate. Se puede cubrir el jaque con el caballo, dama por f5, rey e7, y realmente están perdidas en varias jugadas las piezas negras. Por lo tanto, la dama está atrapada, Tatev lo entiende así y a cambio va a coger dos piezas, ¿no?, por la dama. Juega d por e4, alfil por c7, y en vez de capturar el alfil de c7 decide capturar el alfil de h7. La partida continúa ahora sí retirando el alfil, llevándolo a d6, y tras jugar torre g7 nuevamente existe la posibilidad o la intención de jugar o capturar o buscar ahí en g2, pues la partida continúa con torre c1. Tras estos movimientos, caballo f5 con ataque sobre la dama, se ha abierto la diagonal, se deciden cambiar alfiles en la posición, y tras jugar torre por e4, Carissa se está dejando una pieza. El tema es que no se puede capturar, ya que se abriría la columna c, y tras torre por c8, además con jaque, pues la partida podría terminar más rápidamente. Por lo tanto, la torre no se puede capturar, torre de 8, y tras estos movimientos se juega torre por c6, Carissa entrega la calidad, b por c6 y torre por e6. Tras estas jugadas caballo g3, no es un movimiento al azar. Por un lado es verdad que se ataca al peón de h5, pero esconde algo de malicia. El tema es que de momento se juega torre por f6 con jaque, rey e7, y como vemos la torre está atacada. Si aquí las blancas juegan torre c6 no pasa en la partida está perdida, ya que existiría torre de 1 con jaque, y si se juega dama f1 sería mate, dama e1 estás entregando la dama, y si por ejemplo rey h2 viene el mate con la torre en h1, el rey no puede escapar ya que el caballo está defendido por la torre de g7. Por lo tanto tenía que estar con cuidado. Tras estos movimientos juega no obstante dama c5 dando jaque, entregando la torre de f6, y aquí si el rey se retira a e8, por seguir una línea rápidamente, dama f8 jaque, rey d7, y tras capturar una torre, rey c8, nuevo jaque con la torre en c6, y aquí hay varias posibilidades de mate, quizás tras la dama c7, rey a8 y torre a6 jaque, mate, ¿no? Por lo tanto, un momentito que se me mueve todo. Tras este bonito movimiento con la dama en c5 dando un jaque, quedándose con menos material, hemos visto que rey e8 no funciona y se juega rey por f6, y tras estos movimientos dama e5 con nuevo jaque. El rey vuelve a f7 y tras jugar dama c7 jaque, en esta posición Tatev decide abandonar, ya que si por ejemplo pues el rey se retira a e8 defendiendo la torre de d8, cae la torre de g7, el caballo está tocado, los peones, el rey está completamente entregado en el centro del tablero sin protección, y la partida sería fácil para las piezas blancas. Y en caso de que este rey se retire por ejemplo tras el jaque a alguna casilla o
venga para arriba o para abajo, pues dama por D8 con nuevo jaque, y si rey H7 se puede dar un nuevo jaque con la dama en D3. El rey puede retirarse G8, H8, se gana un nuevo peón, peón pasado para las blancas y nuevamente tienen una victoria o un final de partida bastante cómodo. De ahí que Tatev decidiese abandonar tras dama C7 jaque. Y ya hemos visto en 3 rondas que he traído las partidas, la octava, la novena y la décima de Karisayip. Esta era la segunda, en la primera había hecho tablas, en la segunda la ganó, y ya estamos viendo ahí pues el ataque tan directo y tan bonito, tan de repente de la nada, que surge, y bueno, pues a mí me ha encantado la partida, ¿no? Se nota. Por lo tanto, vamos hablando para próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao.